actividades exitosas. Entonces, ante todo, felicitarlos, muchachos, y que sigan así, que sigan dando charlas a medida en que uno expone, uno prepara temas, uno va tomando la pertinencia, la experticia para hacerlo. Uno nunca termina de aprender, aunque haya dado 1000 charlas, siempre es como si fuera la primera. Entonces, Brenda, Andrés Felipe, los felicito también por tomar ser la primera charla, la charla inaugural del grupo. Entonces, les deseo muchos éxitos y les deseo lo mejor. Yo Muchas también gracias, doctora. quisiera desearles, bueno, desearles a ustedes lo mejor en esta iniciativa que se ha tomado y qué bueno que sea el primer grupo de interés en medicina interna y ojalá que no solamente se quede ahí en la Universidad del SINU, sino que desde la Universidad del SINU se relacione o comiencen a hacer interrelaciones con los diferentes grupos de interés que hay a nivel interuniversitario. De verdad que me alegra mucho y como bien dice la doctora Tatiana, sé que de aquí van a surgir no solamente revisiones de temas, sino muy probablemente realización de artículos, investigación y otros puntos más, sobre todo por la iniciativa de ustedes que son estudiantes muy juiciosos. Entonces, éxitos en este nuevo caminar, sobre todo en esta parte académica. Y Muchísimas gracias, doctores. Bueno, antes de empezar con la presentación, vamos a pasar a un pequeño caso clínico y posteriormente vamos a entrar en materia. De antemano quiero agradecer al doctor Carlos Llano y a la doctora Tatiana por esas hermosas palabras, las cuales nos dan mucha inspiración para seguir con esta nueva iniciativa. Aquí le presento un caso clínico de la vida cotidiana, comúnmente en la práctica clínica, en la cual se ve mucho en los servicios de urgencia, también de unidad de cuidado intensivo, y que es de vital importancia saber identificar cuáles son esos signos y síntomas que tenemos que tener presente de malaria, ¿no? Ya que si nosotros sabemos dar una abordaje inicial, saber dar una anamnesis, ya que nos encontramos en una zona que es muy endémica para este vector, ¿no? Entonces, saber identificar todos esos patrones característicos de esta enfermedad nos va a ayudar a hacer un adecuado manejo y posteriormente una mejoría clínica como tal en todos los pacientes, ¿no? Aquí tenemos entonces el caso clínico de un hombre de 46 años de edad que acude al servicio de urgencia debido a un historial de una semana de cefalea, mialgia, picos febriles intermitentes que ocurren en un ritmo perceptible. Hace 2 semanas regresó de un viaje de 5 semanas durante el cual estuvo en las playas de Urabá y después visitó a unos familiares que residen en Tierra Alta. El examen físico muestra ictericia y el vaso se palpa 2 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo. Entonces, teniendo en cuenta los síntomas, los signos, también la epidemiología local que mis compañeros posteriormente van a dar sobre cuáles son, digamos, que esas zonas que tenemos que tener presente para tener presente cuál es el agente etiológico que desencadena la malaria, ¿no? Vamos a dar un manejo adecuado. Entonces aquí podemos observar, de acuerdo a este caso clínico, teniendo en cuenta las playas de Urabá, la Tierra Alta, que después estuvo en Tierra Alta, y de acuerdo como tal a la clínica podemos observar que hay una pequeña esplenomegalia, entonces ya podemos observar que esto es una malaria tipo complicada y como posteriormente ustedes saben, el agente etiológico que se desencadena principalmente esta malaria complicada es el Plasmodium falciparum. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dejar a nuestro compañero que le estoy quitando parte de su diapositiva, su presentación. Entonces, vamos a dejarlo que ellos expongan, que es una charla muy sustanciosa que la verdad me quito el sombrero. Tremenda exposición se hicieron. Los dejo a ellos.
Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos por su atención. Mi nombre es Ramillo Soto, soy maestra de medicina aquí en la Universidad del SINU, y junto a mi compañero Andrés Felipe Pérez vamos a presentarles un tema una enfermedad muy importante a nivel mundial en cuanto a la salud pública, que es la malaria, que es una enfermedad que, aunque es prevenible y es tratable, sigue afectando a millones de personas a nivel mundial. Bueno, para abarcar este tema, dividimos esta exposición en 7 secciones. Primero, una introducción con la generalidad de la enfermedad, epidemiología a nivel global y a nivel nacional y de nuestro departamento, el ciclo de vida del parásito, la fisiopatología de la enfermedad, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento, y finalizaremos con las estrategias de prevención. Bueno, entonces, ¿qué es la malaria? La malaria, o también llamada paludismo, es una enfermedad infecciosa que representa un problema en la salud pública a nivel mundial y que tiene un carácter endémico principalmente en el trópico y subtrópico por las estadísticas de sobre. En 2004 se reportaron 247 millones de casos, lo que refleja que tiene un gran impacto a nivel mundial en la salud pública, y 616.000 muertes al año, lo que nos resalta la letalidad de la enfermedad, en especial en poblaciones vulnerables como niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. En el mapa podemos ver la categorización del riesgo por regiones, con el color rojo regiones de alto riesgo de transmisión, amarillo y naranja representa, o que nos presenta este mapa, que África subsahariana, el norte de Sudamérica y el sudeste de Asia tienen los mayores niveles de casos o de transmisión de la malaria. Bueno, la enfermedad es causada por parásitos del género. Buena, ¿me escuchan? Se te escucha un poco Se te escucha entrecortado. entrecortado. Sí, ¿Me yo pueden también decir he si me escuchado escuchan, por favor? entrecortada. Se escucha entrecortado. Que parece que me... bueno, voy a cambiar de señal. Denme un minuto, ya vuelvo. ¿Me escuchan mejor? Sí, sí se escucha. Sí, Brenda, se te escucha mejor. Bueno, no se me escuchó bien la parte de la introducción, ¿verdad? Les estaba diciendo que la malaria es una enfermedad endémica que se presenta principalmente en zonas tropicales y subtropicales porque las condiciones de estas zonas favorecen la transmisión de la enfermedad. En el mapa que se presenta en la imagen, podemos ver que las zonas de alto riesgo o con los niveles mayores de transmisión de la enfermedad son África subsahariana, el sudeste de Asia y el norte de Sudamérica. También les hablé sobre que la malaria se transmite por parásitos del género Plasmodium. Y en la diapositiva se pueden ver varias especies que son las de más relevancia clínica porque son las que
las que pueden infectar al ser humano. Tenemos principalmente al Plasmodium y al Plasmodium falciparum y al Plasmodium vivax, que son los que más representan los casos a nivel mundial. El Plasmodium falciparum que genera la forma más grave de la enfermedad, Plasmodium vivax, que se presenta más que todo en América Latina, en nuestra región, Plasmodium malariae, Plasmodium oval y Plasmodium knowlesi, que se presenta especialmente en Asia. En cuanto al comportamiento epidemiológico en nuestro país, tenemos aquí una tabla y una gráfica que nos representan los departamentos que más tuvieron prevalencia o incidencia en el año 2024, desde la semana 1 a la semana 44, liderado por el departamento de Chocó con 39.035 casos, aportando el 35.4% de los casos en Colombia. Luego Antioquia con 14.688 casos, que equivale al 13.3%. Luego nuestro departamento Córdoba con 12.065 casos, aportando el 10.9%. Y hablando de Córdoba, pasemos a cuáles son los datos que tenemos de Córdoba para ya este año 2025, desde la semana 1 a la semana 15. Tenemos que se registran 2.255 casos. De estos, 2.233 de malaria no complicada y 22 de malaria complicada. En el mapa y la tabla, la tabla que vemos en la diapositiva, nos presenta que los municipios de Córdoba con mayor concentración de casos son Tierra Alta, Puerto Libertador y Valencia. Cabe aclarar que en cuanto a la epidemiología en Colombia, vamos a tener dos especies. Si bien predomina la especie vivax en el Pacífico, en el Chocó, predomina la especie falciparum. Para tener en cuenta, en nuestro municipio predomina también la especie vivax, pero también hay casos de malariae. Bueno, entonces, ya que hablamos sobre las diferentes especies de Plasmodium, vamos a hablar sobre sus características. Tenemos que Plasmodium falciparum nos va a dar los cuadros más graves de la enfermedad. Se distribuye a nivel mundial, se multiplica rápidamente, puede infectar a eritrocitos de cualquier edad, lo que favorece una alta parasitemia, y además puede obstruir la microvasculatura, lo que provoca complicaciones graves como la malaria cerebral, la insuficiencia respiratoria o el fallo renal. El Plasmodium vivax, que es más prevalente en Asia, América Latina y algunas zonas de África, que en conjunto con el Plasmodium oval nos van a dar las formas latentes del parásito, que son los hipnozoitos, que si al paciente no se trata integralmente, también a estas formas latentes de la enfermedad, nos va a provocar que el paciente recaiga meses o hasta años después con malaria. Tenemos también a Plasmodium malariae, que si bien tiene una distribución mundial, es muy poco frecuente que se presente con esta especie. Y va a generar cuadros más crónicos. Plasmodium knowlesi, que se presenta en Asia, que es una enfermedad zoonótica y que antes solo se presentaba en monos, ahora se ve que se está presentando en humanos. Genera una enfermedad grave. Entonces, a estos pacientes se les tiene que diagnosticar muy temprano porque puede llegar a la muerte, porque este parásito se multiplica muy rápidamente. Bueno, el ciclo de vida del parásito tiene dos fases. Una fase en el mosquito y otra en el ser humano. Entonces, el mosquito protagonista de esta enfermedad es el mosquito anófeles, que va a ser el hospedero definitivo del parásito. ¿Por qué? Porque en el mosquito el parásito va a hacer la reproducción sexual, mientras que en el humano va a llevar a cabo reproducción asexual. Entonces, para que el mosquito se infecte, tiene que picar a una persona infectada por malaria. Esta persona, en su torrente sanguíneo, va a tener gametocitos. Los gametocitos son los que infectan al mosquito. En el mosquito, el microgametocito dona el espermatozoide, el macrogametocito actúa como un óvulo y se hace la fecundación formando el cigoto. El cigoto que va a ser el oocigoto que se va a madurar en ooquiste, y dentro de ese ooquiste se va a multiplicar las esporogonias para dar a los esporozoitos, que van a migrar a las glándulas salivales del mosquito y que se van a inocular en la picadura. Cuando el mosquito pica a la persona, se inocula el esporozoito. Entonces vamos a tener que
Los gametocitos infectan al mosquito, pero los esporocitos son los que van a infectar al humano. Entonces, cuando el mosquito pica al humano, esos esporocitos se van por el torrente sanguíneo hasta el hígado, ahí infectan los hepatocitos, en los hepatocitos forman esquizontes, esos esquizontes se llenan de merozoitos, esos merozoitos se van a librar. Entonces, en el hígado se va a llevar a cabo la fase extra preeritrocítica o fase hepática. Y los esquizontes en el hígado se van a llamar esquizontes tisulares. Entonces, volviendo, los esquizontes se llenan de merozoitos, los merozoitos se liberan, porque se rompe el esquizonte, se rompe el hepatocito, se liberan al torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo van a infectar a eritrocitos. Aquí se va a empezar la fase eritrocitaria. Entonces, ¿qué infecta al hepatocito? Los esporocitos. ¿Qué infecta al eritrocito? Los merozoitos. En el eritrocito, el merozoito llega y forma como una especie de anillo y ahí se le denomina trofozoito. Luego, este trofozoito se va a madurar, va a formar un esquizonte que también se va a llenar de merozoitos, que va a romperse, rompe el eritrocito y se liberan merozoitos al torrente sanguíneo para infectar nuevos eritrocitos, para infectar otros eritrocitos. Entonces, el ciclo se repite, porque en la fase eritrocítica, una parte de los esquizontes también va a producir gametocitos. Entonces, se repite el ciclo en otros eritrocitos y los gametocitos pueden infectar a otros mosquitos. Y así se va a repetir el ciclo entre el mosquito y a otra persona que el mosquito infecte. Entonces, para recordar, cabe resaltar entonces que el hospedero definitivo del Plasmodium es el mosquito Anopheles. ¿Por qué? Como lo habíamos mencionado, porque en este se lleva a cabo la reproducción sexual. El hospedero intermediario va a ser el humano. La forma infectante del humano, el esporozoito, recordemos que ya dentro del humano la forma infectante para el hepatocito serán los esporozoitos, la forma infectante para los eritrocitos serán los merozoitos, y la forma infectante del mosquito serán los gametocitos. ¿Y qué fase se dan en el humano? La fase preeritrocítica en el hígado y la fase eritrocítica. En el hígado también cabe resaltar que por las especies, como se los había mencionado, Vivax y Oval, se va a llevar a cabo o se va a generar formas latentes del parásito, que son los hipnozoitos, que van a provocar que el paciente pueda recaer con la infección meses o años o hasta años después. Bueno, la malaria produce daño a través de dos vías principales, o por acción directa del parásito en los eritrocitos o por la respuesta inmune del hospedero, que aunque busca controlar la infección, también puede dañar los tejidos. Entonces, por la vía del parásito, el parásito invade a los eritrocitos, altera la membrana, el eritrocito pierde elasticidad y esta rigidez no solo afecta a los eritrocitos parasitados, sino que también afecta a los eritrocitos no infectados. ¿Por qué? Porque se liberan mediadores que también en la sangre que también van a llegar a estos eritrocitos. Entonces, los eritrocitos infectados se adhieren entre sí y también a los no infectados. Esto forma las rosetas, que son aglomerados celulares. ¿Qué pasa con esto? Que se obstruye el flujo sanguíneo en pequeños vasos, en la microvasculatura. Por otro lado, por el lado del hospedero, el sistema inmune reconoce la infección. El sistema inmune reconoce la infección y libera citocinas proinflamatorias. ¿Cuál es? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6. ¿Qué van a hacer estas citocinas? Tienen dos efectos. Primero, ayudan a controlar la infección, pero también provocan inflamación y daño tisular si se producen en exceso. Entonces, estas citoquinas activan el endotelio vascular y las plaquetas. ¿Qué pasa con esto? Que tanto la alteración directa de los eritrocitos como la activación del endotelio y de las plaquetas, esto hace que se produzca el fenómeno secuestro. ¿Qué provoca esto? Que no circulen libremente los eritrocitos, lo que lleva a una obstrucción microvascular. Entonces, este fenómeno, el secuestro, es el responsable de las complicaciones graves. Esto se traduce, ¿cuáles son las complicaciones? Que el secuestro causa la obstrucción de los pequeños vasos, la inflamación de los tejidos adyacentes y la lesión microvascular. Esto se traduce en complicaciones graves como la malaria cerebral, que
se obstruyen los vasos en el cerebro. Esto provoca edema, coma y hasta muerte. El síndrome de dificultad respiratoria por la alteración de la barrera alveolo-capilar y la insuficiencia renal por el daño en la microvasculatura en los riñones, provocando un fallo renal agudo. Bueno, entonces, cada especie del Plasmodium va a generar un patrón febril en el paciente. ¿Por qué? Esto se debe a su ciclo eritrocítico. En unos es más largo que otros. En Vivax y Plasmodium oval va a ser una fiebre de cada 48 horas. O sea, el paciente va a presentar fiebre y a los 3 días va a presentar fiebre y dura 3 días asintomático y a los 3 días aparece otra vez con el cuadro febril. Entonces, podemos ver en la gráfica que se observa una curva alta cada 48 horas. Y el Plasmodium falciparum tiene un patrón de fiebre irregular, a veces casi continua. Y lo que pasa es que la fiebre no sigue un patrón fijo, pues también se le puede llamar fiebre terciana maligna, porque, como lo habíamos mencionado, el falciparum es el que nos va a dar la forma más grave de la enfermedad. Se me olvidó mencionar que en la fiebre por Plasmodium vivax se llama terciana benigna porque generalmente no causaba malaria grave, pero este término ya está un poco mal usado porque la malaria por Plasmodium vivax sí se ha visto relacionada con cuadros de malaria grave. Entonces, sí se le denominaba fiebre terciana benigna al Plasmodium vivax y oval, fiebre terciana maligna al Plasmodium falciparum, porque generalmente los cuadros de Plasmodium falciparum llegan a ser por malaria grave. Entonces, en la gráfica podemos ver que la fiebre no sigue un patrón fijo, entonces puede ser constante o hasta puede presentar picos poco predecibles. El Plasmodium malariae va a presentarnos lo que se denominaba la fiebre cuartana, porque se presenta cada 72 horas. En el gráfico se observa un pico de fiebre bien separado cada 72 horas. Cabe resaltar que estos patrones clásicos se observan solo si la infección progresa sin tratamiento, en pacientes que no han sido tratados hasta que la infección llega a ser sincronizada con el ciclo del parásito en los eritrocitos. Y en las fases iniciales la fiebre puede ser diaria e irregular. Bueno, ¿cómo nos va a llegar un paciente con malaria? La malaria tiene una triada clásica, que son los escalofríos intensos, la fiebre alta y la sudoración o diaforesis. Esta triada también puede reflejar las fiebres cíclicas que habíamos mencionado anteriormente, los patrones febriles, si bien, como ya les había dicho, eso pasa más que todo en pacientes que no han recibido tratamiento hasta que el ciclo se vuelve sincrónico con el ciclo eritrocítico del parásito. ¿Qué otros síntomas puede presentar el paciente? Puede presentar dolor abdominal por la inflamación de órganos, ictericia leve, esplenomegalia por su hiperactividad filtrando la sangre infectada, la hepatomegalia, porque recordemos que también una parte del ciclo del parásito se produce o se da en el hígado, tos seca y diarrea ocasional, que es infrecuente, pero puede presentarse. Bueno, también podemos ver hallazgos en el paciente que nos sugieren una malaria complicada. ¿Qué puede ser? Vemos un paciente con alteración de la conciencia o coma que no se resuelve, un paciente que no puede moverse, que no puede sentarse solo, un paciente con dificultad respiratoria puede verse al edema pulmonar o al síndrome de dificultad respiratoria, convulsiones múltiples que deben ser más de 2 episodios en 24 horas, presión arterial peligrosamente baja, lo que nos indica un colapso circulatorio o shock, sangrado espontáneo por la coagulopatía secundaria, ictericia severa también se puede presentar cuando está acompañada de insuficiencia orgánica. ¿Qué hallazgos de laboratorio podemos encontrar? Anemia grave con una hemoglobina menor a 7, hipoglucemia con glucosa en sangre menor a 60, acidosis metabólica con bicarbonato plasmático menor de 15, insuficiencia renal con creatinina sérica mayor a 1.5 e hiperlactatemia con lactato mayor a
5 milimol por litro. También tenemos que tener en cuenta la parasitemia, la hiperparasitemia. Sí, sí me escuchan ahí perfectamente. Buenas noches. Sí se le escucha, Andrés. Ok, doctora, gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Felipe Pérez Campo. Soy estudiante de sexto semestre de Medicina de la Universidad del SINU. Pertenezco a IMIC Unisinú y voy a continuar con la presentación hablando respectivamente sobre la clasificación de la malaria según su severidad. Como ya conocemos, tenemos una malaria que es no complicada o denominada también malaria leve y la malaria grave que es la respectivamente complicada. Entonces, cuando empezamos a hablar de la malaria no complicada, esta se define como una infección por Plasmodium sin evidencia de una disfunción orgánica ni signos de peligro. ¿Cuáles serían esas características que nos llega a nuestro paciente para uno poder hablar que tiene esa malaria no complicada? Inicialmente nos llega con fiebre intermedia, con escalofríos y sudoración, tiene malestar general, cefaleas, náuseas, vómitos, dolores musculares y articulares, esplenomegalia o hepatomegalia leve, sin signos de alarma. Y algo importante tener en cuenta aquí es que este paciente está totalmente consciente y hemodinámicamente estable. Y respecto a la parte que repercute en los laboratorios, encontramos una parasitemia baja o moderada, encontramos una anemia leve o trombocitopenia y no hay insuficiencia renal ni hepática. Por el contrario, cuando hablamos de una malaria grave o complicada, esta se define como una infección por Plasmodium, especialmente cuando hablamos de falciparum, que es el que tiene mayor incidencia cuando hablamos de la malaria grave, con signos de disfunciones orgánicas, complicaciones metabólicas o parasitemia elevada. Tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Colombia se considera malaria grave si uno cumple, ¿verdad?, algunos de los siguientes signos de severidad que voy a mencionar posteriormente. El primero sería cuando el paciente tiene alteraciones del estado de conciencia, es decir, una escala de Glasgow menos de 11 en adultos o que haya convulsiones repetitivas en los niños. Segundo, que el paciente tenga malaria cerebral, es decir, signos de Babinski positivo, espasticidad o hiperreflexia. Tercero, que tenga anemia severa, una hemoglobina menos de 7 gramos por decilitro o menos de 5 gramos por decilitro en los niños y los hematocritos menos del 20%, que tenga ictericia severa, insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica, un pH menos de 7.35, que tenga respiraciones profundas o rápidas, como la respiración de Kussmaul, hipoglicemia, la glucosa menos de 40, el paciente tenga edema pulmonar o dificultad respiratoria, hemorragias o coagulación intravascular diseminada, también denominada SID, shock o colapso cardíaco y que la parasitemia esté elevada, del 10% de los eritrocitos infectados por el Plasmodium falciparum. Entonces, si algunos, según estos criterios de severidad, si veo a mi paciente con algunos que acabo de mencionar anteriormente, podemos determinar que mi paciente está cursando con una malaria grave o complicada. Respecto a lo que compete en el diagnóstico de la malaria es rápido y preciso, de forma que tengamos en cuenta los siguientes aspectos fundamentales para poderlo tener en cuenta. Inicialmente, evaluar lo que son los criterios epidemiológicos, los criterios clínicos, los criterios epidemiológicos y los laboratorios. Tener en cuenta que debemos realizar una buena anamnesis, un buen examen físico, y esto puede ser de muy gran utilidad para poder diagnosticar a nuestro paciente que cursa con esta enfermedad. Entonces, respecto a los criterios clínicos, vamos a tener en cuenta que el paciente tenga un episodio de paludismo en los últimos meses, que tenga fiebre actual o reciente, que tenga sudoración profusa, cefalea, síntomas gastrointestinales, mialgia, artralgia, náuseas, vómitos, anemia, esplenomegalia, o que haya algún tipo de evidencia de manifestaciones graves complicadas por Plasmodium falciparum. Respecto a la parte de los criterios epidemiológicos, esto incluye antecedentes de exposición en los últimos 15 días en áreas de transmisión. Es decir, esto repercute mucho en la parte de la ocupación del paciente, si es un paciente turista, o el desplazamiento. Y también tenemos que evaluar el nexo epidemiológico. ¿Qué se va a evaluar aquí? El tiempo y el lugar. Tener en cuenta que aquí participan dos especies importantes como son Plasmodium viva, Plasmodium ovale, que tienen bastante predisposición a tener lo que son las recaídas. Antecedentes de hospitalización, transfusiones sanguíneas o antecedentes de medicamentos antipaludistas.
Y respecto a la parte que tiene que ver con el diagnóstico parasitológico por microscopía o prueba rápida, pues se tiene en cuenta lo que es la parte de la gota gruesa, extensiones de sangre periférica o mediante técnicas de inmunocromatografías. Entonces, ¿qué se utiliza? ¿Cuál es el gol estándar? El gol estándar para poder diagnosticar a la malaria se podría decir que es el examen de la gota gruesa. Esta es la primera opción recomendada para poder diagnosticarla y esta va a detectar la presencia de los parásitos del género Plasmodium en la sangre, incluso cuando se encuentran bajas concentraciones de este parásito, lo que lo hace muy sensible y útil para el diagnóstico temprano y preciso. Esto es una prueba que tiene múltiples utilidades, inicialmente para poder identificar si hay o no malaria, segundo, cuál es la especie que está cursando mi paciente de Plasmodium, para hacer seguimiento y evolución del paciente, informaciones sobre posibles fallas terapéuticas y determinar la carga parasitaria. Entonces, de manera de recordar, se recomienda siempre hacer la prueba de gota gruesa. Si en dado caso esta llega a salir negativa, se debe repetir el examen, ¿verdad?, durante el transcurso de las 24 horas. Y algo aquí que me gustaría resaltar es que si yo le hago a mi paciente una prueba de gota gruesa y sale negativa, no quiere decir que es un diagnóstico definitivo. Debo volver a realizarla en un periodo de 24 horas para que sea confirmatorio. Respecto a la parte de los exámenes microscópicos, estos permiten identificar lo que son las características parasitarias, el estadio, la presencia o la ausencia de las granulaciones de glóbulo rojo, o si tiene algún tipo de conjugación, ¿verdad?, con el género Plasmodium. Como alternativa, si de pronto no hay gota gruesa, ¿verdad?, yo tengo las pruebas rápidas de diagnóstico. Estas pruebas permiten detectar el antígeno del parásito en una pequeña muestra de sangre mediante un ensayo inmunocromatográfico. Estas son bastante fáciles de usar y el resultado lo ofrecen pues, bastante rápido, entre 5 a 20 minutos. Esto representa una alternativa bastante útil cuando no se tiene disposición de microscopía de calidad o infraestructuras adecuadas. Entonces, ¿yo cómo hago la interpretación de esto? Si encuentro positivo T1, ¿verdad? Esto me da un posible resultado para un Plasmodium falciparum. Si tengo un T2 positivo, esto me da un posible resultado para Plasmodium vivas, Plasmodium malariae o Plasmodium ovale. Y si tengo un T1 y un T2 positivo, son posibles diagnósticos para Plasmodium falciparum. Ok, entonces aquí encontramos una especie de un algoritmo donde es muy práctico cuando el paciente nos llega con sospecha de malaria. Lo primero que debemos de realizar es que se debe solicitar una gota gruesa o hemoparásito. Si esta es positiva, pues se confirma el diagnóstico. Si es negativa, como lo había mencionado anteriormente, debemos esperar el lapso del tiempo de 24 horas, repetir la prueba y si sale positiva se confirma y sale positivo, pues se confirma el diagnóstico y sale negativo, pues se descarta pasado las 24 horas. Ahora vamos a hablar una de las partes más importantes, pues que es el tratamiento. Esto va a depender mucho de la especie que está cursando mi paciente. Entonces el manejo inicial, cuando estamos hablando de una malaria no complicada por Plasmodium falciparum, como primera línea voy a utilizar Artemeter más Lumefantrine. ¿Cuál es el rango de dosis que debo utilizar aquí? Una dosis total entre 5 a 24 miligramos por kilogramo de peso de Artemeter y si entre 29 a 144 miligramos por kilogramo de Lumefantrine. Entonces, se recomienda que la Artemeter y la Lumefantrine se administren 2 veces al día durante 3 días. En total serían 6 dosis, ¿verdad? Lo cual, esto se debe dar en las primeras dosis, se administra un intervalo de 8 horas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una malaria por recurrencia, por Plasmodium falciparum, esto puede deberse a una reinfección o a una recurrencia. Tener en cuenta que el fracaso del tratamiento puede deberse a la resistencia al fármaco o que tuvo exposición inadecuada al mismo o que tuvo también una mala adherencia, vómito, farmacocinética inusual o que dieron baja dosis del mecanismo para Plasmodium falciparum. Entonces, como segunda línea, utilizamos el sulfato de quinina más la clindamicina más la doxiciclina. Tener en cuenta que esto no se debe utilizar ni en niños ni en embarazadas. Y las embarazadas, 7 días de quinina más la clindamicina. Pasando al tratamiento de la malaria no complicada causada por Plasmodium vivas y Plasmodium ovale, sabemos que estos son los que tienen recaída. El objetivo principal es curar tanto la infección en la recurrencia como en la recaída. ¿Qué medicamentos voy a utilizar? Voy a utilizar la cloroquina de 150 miligramos, se dan en 4 tabletas al inicio, 3 tabletas al día siguiente y 3 tabletas el día posterior. Esto se va a dar en conjunto con la primaquina de 15 miligramos, una tableta diaria por 14 días.
¿Cómo evito la recaída? Con la primaquina, pero tenemos que tener en cuenta que esta está contraindicada si la mujer es embarazada, si el bebé tiene menos de 6 meses de edad, en mujeres lactantes, maternas de niños de menos de 6 meses, mujeres embarazadas o bebés mayores. Entonces, ¿qué le doy a una mujer embarazada? Solamente la cloroquina. Y una pregunta aquí importante sería, ¿cómo hago para prevenir la recaída en las mujeres entonces que son embarazadas o las lactantes? Entonces, en las mujeres que están que, o sea, son embarazadas o están lactando, se considera la quimioprofilaxis semanal con cloroquina hasta que se complete el parto y la lactancia. Y para terminar esta parte, las infecciones de la malaria mixta. El tratamiento, cuando, bueno, tener en cuenta que esta se presenta bastante en zonas que son endémicas y el tratamiento de primera línea sería Artemeter 20 miligramos más lumefantrine de 120 miligramos junto con la primaquina. Abro comillas y me gustaría mencionar que algo que quisiera resaltar aquí es cuando yo empiezo un tratamiento para Plasmodium falciparum y no veo mejoría del cuadro clínico de mi paciente, yo tengo que sospechar que de pronto se trate de una malaria mixta, ¿verdad? Porque le estoy dando tratamiento, no mejora, entonces debo empezar tratamiento de manera inmediata con el Plasmodium viva, es decir, tratar en conjunto a esos dos tipos de especies, pues para que se mejore la clínica de mi paciente. Ahora bien, hablando sobre la malaria que es complicada, debemos tratar tanto a los adultos y a los niños con malaria complicada, incluyendo niños, mujeres embarazadas, en todos los trimestres y las mujeres lactantes, con artesunato intravenoso o intramuscular durante al menos 24 horas. Esto vamos a hacerlo hasta que el paciente tolere la vía oral, una vez que el paciente haya recibido al menos 24 horas de terapia parenteral de artesunato, se pasa a la terapia oral, donde se completa el tratamiento con artemete más lumefantrine durante 3 días. ¿Cuál es la dosis de artesunato que voy a darle a mi paciente? 2.4 miligramos por kilogramo de dosis. La presentación, pues en Colombia, viene con frascos de ampolla de 60 miligramos y se debe dar a las 0 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Y algo a tener en cuenta aquí, una nota importante, es que si hay mejoría, iniciar Artemeter más lumefantrine desde las 48 horas. Si no tengo ningún tipo de mejoría, yo continúo con el artesunato desde las 48 horas por 6 días más. Y si se requiere más de 240 miligramos de artesunato por dosis, yo tengo que evaluar en mi paciente el riesgo-beneficio que tengo de obviamente administrarle esa dosis tan alta. Y bueno, por último, para finalizar, ahora hablaremos sobre cómo yo busco prevenir esta enfermedad, ¿verdad? Y bueno, el objetivo principal es bajar tanto la incidencia como la prevalencia del número de casos y muertes que se presentan pues, en el año. Y esto lo vamos a hacer mediante la educación y concientización al paciente de cómo prevenir pues la malaria. Entonces, encontramos inicialmente que si está presente en alguno de los síntomas que nos llega a nuestro paciente de fiebre y ha viajado en las últimas 48 horas, lo primero que debe hacer el paciente, una vez se sienta esa sintomatología, pues acudir a un centro médico, ¿verdad? Pues obviamente para que lo valore. Y segundo, evitar áreas con alta actividad de los mosquitos, que sabemos que tiene bastante propagación en lo que son las horas de la noche, y evitar, obviamente, estar expuestos a ellos, porque son los mosquitos de la anófeles, como lo había mencionado mi compañera, que propagan esta enfermedad. Utilizar la parte de los repelentes, si tenemos camisas manga larga, cerrar las puertas de las casas. Algo muy útil serían las mallas, pero estas mallas se tienen digamos, que asear constantemente porque puede ser un almacenamiento de estos residuos. Y por último, mencionar la parte de cambiar el agua que nosotros tenemos estancada, ¿verdad? En las albercas o en los tanques cada 8 días. Cada 8 días. Aquí me gustaría ver un paréntesis que de pronto pacientes que vengan de escasos recursos económicos o que tengan bajo presupuesto en el sentido de que no tengan agua potable constantemente, esta medida preventiva pues se le va a hacer un poco complejo. Por ende, siempre debemos colocarnos como que en los zapatos de ellos y tener en cuenta esa concientización, pero esta prevención es muy importante siempre para tratar este tipo de enfermedades endémicas. Y estas fueron las referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta para hacer esta presentación. Muchísimas gracias por prestar atención. Si tienen algún tipo de duda, de inquietud sobre la temática, algún tipo de aporte, sería de gran ayuda. Muchísimas gracias.
Excelente, doctor. Muchísimas Bueno, gracias a ustedes, a todos. Como recomendación, ojalá la dejaran montada de pronto no sé si tienen y van a crear algún grupo en YouTube para que puedan también visualizarla posteriormente, pero muy buena Sí, la doctor, conferencia. se va a subir esta charla a YouTube. Ya está un canal disponible de IMIC. bueno, si no existen dudas o preguntas, damos por finalizada la primera charla del grupo IMIC Unicinú y de corazón muchísimas gracias a todos los participantes y en especial a los ponentes.